Esa alabanza es preciosa porque hay tantas verdades teológicas en lo que acabamos de cantar. Creo que de mis partes favoritas es el precoro de esta canción que dice que tu espíritu dé, que tu espíritu otorgue, que tu espíritu brinde ese espíritu de vida que hay en la semilla de nuestro corazón, que tu espíritu de vida y que tu palabra eche raíz en lo más profundo de nuestro corazón. Esa es una oración, toda esa alabanza es una oración, es un anhelo que deberíamos tener. Así que gloria a Dios por las alabanzas. Le invito a que me acompañe con su Biblia a 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a seguir con el estudio de la semana pasada. Primera epístola a Timoteo capítulo 5, versículo 21 al 25. Lo voy a leer en la Nueva Versión de las Américas, por si a usted le parece distinto. Aquí en Gracia y Verdad amamos todo el consejo de Dios, la Escritura, lo que tratamos de aplicar a nuestras vidas. Primera Timoteo capítulo 5, versículo desde el 21, vamos a leerlo hoy hasta el 25. Dice su palabra: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te doy por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Ruego, Señor, en esta noche que podamos estar atentos, que podamos estar conscientes, Señor, que tu Espíritu, Padre, pueda hablar a través de tu palabra, que esta exposición sea siempre para tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos y de verdad ayúdanos a poder aplicar lo que acabamos de cantar. Manténnos firmes, manténnos arraigados a tu palabra, Señor, aplicar estas verdades en nuestra vida, porque realmente lo necesitamos mucho, Señor. En esta hora todas nuestras cargas, si alguno de mis hermanos ha venido preocupado, frustrado, cargado, Señor, ruego, Padre, que tu palabra pueda ser ese instrumento que pueda consolar, que pueda animar, que pueda exhortar, porque sabemos que estamos para darte la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay algo bien interesante que yo estaba recapitulando la semana pasada y recuerdo en unos ensayos, en unas tareas que hacíamos hace unos años aquí en Gracia y Verdad, teníamos un pequeño seminario y recuerdo que las primeras veces que había yo llegado a la iglesia fue cuando organizaban esas clases de seminario que estaban abiertas a los hermanos que deseaban aprender teología. Y recuerdo esa vez que estaban enseñando cómo leer la Biblia de forma eficaz, y recuerdo que el pastor Mario la estaba enseñando. Era ya por el 2018 más o menos, y escuché por primera vez en una clase de seminario. Yo jamás había asistido a una clase de seminario, una clase tal cual de teología, pero me llamó mucho la atención un término que el pastor Mario ocupó en ese entonces, que se llamaba el corandeo. Para los que aún desconocemos este término, recuerdo que esa enseñanza que el pastor Mario decía era que el corandeo es una frase que captura toda la esencia de la vida del cristiano, porque el corandeo significa literalmente algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Y recuerdo que el pastor Mario decía que vivir corandeo es vivir toda la vida, toda la vida, toda la vida con todas sus áreas completas en la presencia de Dios. Y me llamó mucho la atención esto. Vivir corandeo es
vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Cuando yo escuché ese término me quedó en la mente. De verdad que eso me impactó, porque muchas veces pasamos por alto esta realidad, porque es una realidad. Si creemos que Dios es omnisciente y que Él lo sabe todo y que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar, no podemos desligarnos de esa verdad, de saber que vivimos delante de Dios, que muchas veces nuestro ser pecaminoso muchas veces olvida que está delante de Dios, es otro asunto. Pero me llamó mucho la atención porque hoy por hoy la iglesia muchas veces da por sentado estas cosas. Vivir coram Deo, vivir delante de la presencia del Señor, que todas nuestras acciones, que toda decisión que nosotros tomamos, que cada error que hemos cometido, Dios ha sido el testigo de todo ese caminar en el que hasta el día de hoy nos encontramos. Pero lastimosamente la iglesia muchas veces olvida esta realidad. La iglesia ha torcido ciertas enseñanzas, la iglesia actual, que pareciera que el vivir coram Deo ya no es una realidad para ellos. Hacer las decisiones, enseñar lo que enseñan, el evangelio torcido que hoy se predica, pareciera no afectarles esta realidad, o han olvidado esta realidad. Y algo muy similar estaba pasando en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo había quedado a cargo. La semana pasada estábamos viendo la importancia del doble honor de los ancianos, y ya vamos a llegar a esta recapitulación. A lo que yo quiero llegar con el principio del coram Deo, hermano, es que todo esto, todo el diseño de la iglesia, Dios ha establecido un diseño, y lo decíamos la semana pasada. Entender el diseño de Dios para cada área de nuestra vida es vital que podamos ponerlo en práctica. Primero, aprenderlo. Segundo, entenderlo. Y tercero, ponerlo por obra. Dios ha diseñado, valga la redundancia, Dios ha establecido un diseño para la familia, para el rol del hombre, para el rol de la mujer, para el rol de la sociedad, para la iglesia misma. Y eso no es algo que se pueda alterar, eso no es negociable en nuestros tiempos. Lastimosamente el hombre ha querido bajar el estándar para acomodar sus pecados y seguir en una posición privilegiada que Dios ha dado en el estándar. No podemos adecuar ese estándar al gusto del hombre cuando Dios mismo ha estipulado en su palabra un estándar para cada área en nuestras vidas. Si nosotros modificamos el coram Deo, ya no tiene sentido vivirlo delante de Dios, porque estaríamos viviendo a la presencia de los hombres y no a la presencia de Dios misma. Vivimos para agradar a los hombres y el coram Deo sale de nuestra ecuación de vida. Ya no es un coram Deo, sería un coram hominem, no sé no sé cómo se dice hombre en latín. Pero la cuestión es, hermanos, que cuando nosotros logramos entender eso y entendemos que Dios ha establecido un diseño para la iglesia, como lo hemos venido estudiando, entendemos que Dios dio a lo largo de todos los capítulos de Timoteo que hemos visto hasta ahora, Dios ha dado instrucciones claras que en su momento Timoteo tuvo que enfrentar en la iglesia de Éfeso, y que hoy la iglesia actual debe enfrentar también, debe poner en práctica. No podemos saltarnos estas instrucciones. Entonces yo quiero que se grabe en su mente que el pasaje que hemos leído nos está enseñando cómo este diseño debe ser preservado, un diseño establecido por Él para el bien de la iglesia. Entonces ahora sí, permítame ponerlo en contexto desde la semana pasada, porque esto va muy ligado a lo que vimos la semana pasada. Aprendíamos el tema de cómo Pablo, consciente de que era un defensor de este diseño divino que estaba siendo alterado, estaba dando instrucciones a Timoteo acerca de los ancianos, de la importancia de establecer líderes. Pablo no iba a ser eterno, estaba a punto de morir. Timoteo tampoco iba a ser eterno a pesar de que era joven. Siempre Dios aparta un remanente en cada generación y levanta hombres para poder liderar las iglesias. Pero es importante que se rijan bajo el estándar que Dios ha dado en su palabra. ¿Cómo así? Por ejemplo, vimos la semana pasada que los ancianos que gobiernan bien debían ser considerados, y esto no era negociable, tenían el derecho de este doble honor. Hablábamos la semana pasada que este doble honor consistía en dos aspectos. Número uno, el reconocimiento de la autoridad que Dios había depositado en estos líderes, y segundo, la capacidad de que la iglesia sostuviera económicamente a estos líderes, porque habían sacrificado ciertas cosas, por no decir su vida completa, en pro de este llamado. Veíamos también
la implicación de en qué trabajan, en qué sudan la camiseta, como decimos en el buen salvadoreño. Vimos la implicación de la palabra trabajar en el contexto del versículo pasado, de cómo estos ancianos que gobiernan bien y principalmente los que trabajan, veíamos el significado de que este trabajan es literalmente trabajar hasta el cansancio o trabajar hasta el agotamiento. O sea, era un trabajo que realmente aquel que era llamado a ser obispo, como está en el lenguaje bíblico, tenía. Veíamos también la parte donde este trabajo consistía en la predicación, en la enseñanza. Veíamos también a qué se refería cuando Pablo utilizaba la frase no pondrás bozal al buey que trilla, que básicamente era la ilustración que Pablo había ocupado, y explicábamos que esa frase la sacaba de Deuteronomio, donde una de las tantas leyes varias que habían en el Antiguo Testamento decía que si alguien tenía una cosecha y una de las maneras de trillar el grano, es decir, de separar el grano del cereal, era ocupando bueyes, era un método para triturar el grano. Entonces era muy mal visto que estos animales tuvieran un bozal que les tapara la boca, que les tapara el hocico, y era necesario que estos animales tenían el derecho de poder comer los granos que estaban triturando. O sea, estaban siendo dignos del fruto de su trabajo. Entonces pareciera un poco gracioso el hecho de que Pablo esté comparando a los obispos con estos bueyes, pero el principio de esto es que así como los bueyes estaban siendo dignos de comer del fruto de su trabajo, asimismo aquellos obispos y ancianos que estaban fajándose para la gloria de Dios en el ministerio también merecían ser sostenidos, no por estrategia de marketing, sino porque realmente era un diseño divino. Eso era lo que decíamos la semana pasada. Y obviamente la segunda frase se explicaba sola: el obrero es digno de su salario. Y otra de las cosas que llamaba la atención era el hecho de que, a pesar de que los judíos y gentiles que estaban en la iglesia de Éfeso, cuando leyeron esto de no pondrás bozal al buey que trilla, decíamos la semana pasada que eso inmediatamente lo conocían más que todos los judíos, porque estaba en Deuteronomio, era parte de la ley. Pero es interesante que Pablo esté diciendo que la escritura dice que el obrero es digno de su salario. Y bueno, ¿y en qué parte de la ley dice eso? Porque esta frase fue dicha por Jesús en los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas, y básicamente la frase se entiende sola. Pero es interesante que Pablo es intencional, porque, y habíamos dicho la semana pasada, que era muy probable que los historiadores decían que en el momento en el que Lucas estaba con Pablo para cuando fue encarcelado por primera vez en Roma, para ese entonces Lucas ya tenía casi completo su evangelio, su versión del evangelio que iba a mandar a Teófilo. Y en ese entonces Pablo probablemente fue de los primeros en leer el evangelio de Lucas ya completo, y al ver las enseñanzas de Cristo, incluyendo esta frase, él lo tomó como escritura inspirada. Por eso tiene sentido la frase que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene este propósito. Entonces, de entrada aquí está diciendo algo bien interesante. Bueno, la escritura dice no podrás bozar al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Y es interesante cómo le está dando a Jesús el lugar que se merece en el canon bíblico. Veíamos también cómo la iglesia debía atender de una manera cuidadosa, agarrarlo con pinzas cuando uno de los ancianos era acusado de pecado. Cómo la iglesia debía proceder. La misma palabra nos está dando un estándar, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y volvíamos a la disciplina de la iglesia que Jesús mismo estableció en Mateo 18, de que si alguien pecaba, lo confrontabas a solas, luego ibas con 2 o 3 testigos, luego lo decías a la iglesia, luego lo tenían por gentil y publicano. Pero en el caso de los obispos el proceso es básicamente el mismo, pero la reprensión, el acto de humillación, en el sentido de que esta persona debía ser expuesta por tales pecados, en el caso de que fueran ciertos, que esta persona debía ser expuesta delante de la iglesia. No tanto con el propósito de humillarlo, porque el principio de disciplina no es ese, sino realmente a buscar que esta persona caiga en cuenta que es un pecador y que debe arrepentirse, pero no de una manera genuina, no de mala gana, sino que era un arrepentimiento que debía dar un fruto genuino, que debía dar algo que la gente provocara un temor a pecar. Y en eso nos habíamos quedado la semana pasada, en el versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos,
¿Cuál es el propósito? Para que los demás tengan temor de pecar. Y eso no solo a los demás que estaban siendo candidatos ancianos, sino para la congregación misma que estaba en Éfeso, para todos aquellos que se hacen llamar creyentes. El temor de pecar debe existir en nosotros, no tanto por el hecho de estar aferrado a una posición. Y es interesante lo que mencionábamos, y con esto quiero terminar esta recapitulación, porque mencionábamos la semana pasada que no es pecado que los pastores reciban un salario. El problema ha sido, en nuestro contexto, que los pastores que han corrompido este mandato están aferrados tanto a sus posiciones ministeriales y bien remuneradas, que se han olvidado de uno de los requisitos para los obispos que se pide en Timoteo 3, en 1 Timoteo 3, que fue súper intencional Pablo en decir que esta persona que aspiraba a ser obispo no debía ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque al momento en el que esta persona iba a ser confrontada y estaba dispuesto a recibir una disciplina, estaba dispuesto a dejar su posición con tal de que la disciplina fuera hecha, para que la gente entendiera que con Dios no se juega. Y ahora es bien interesante porque también explicábamos que ¿a qué se refiere más a detalle de que un pastor puede recibir un salario? Bueno, decíamos que eso va a depender mucho del contexto de la iglesia. Lo explicaba de la manera en que yo no puedo venir en un carro súper lujoso y ir a pastorear una iglesia donde apenas hay láminas. O sea, eso no hay un contraste. Y no es tanto por el principio de, es que este es mi carro, entonces yo tengo que cambiarlo. Pero quiero que se concentre en el propósito de esto, en el principio de esto. Porque aquellos que son llamados, y me agrada mucho porque ha sido muy providencial el hecho de que Dios en este tiempo me permite estudiar en el seminario. Ahí en Honduras he visto muchos casos de incluso personas de aquí del país que han sido llamadas a pastorear iglesias que se están plantando en Honduras, también aquí en El Salvador mismo, donde empiezan de cero, empiezan en un terrenito y empiezan con láminas. Y estos pastores han tenido que renunciar a sus trabajos, han tenido que renunciar a ciertos privilegios con tal de atender este llamado, que reconocen que Dios les ha llamado, que anhelan este llamado y que están dispuestos a sacrificar esto por el llamado que Dios les ha hecho. Y eso no cualquiera lo hace, pero solo realmente alguien que ha discernido que Dios le ha llamado está dispuesto a renunciar a estos privilegios económicos. Ahora, he visto cómo en estas iglesias, la misma iglesia, siendo de escasos recursos económicos, ha provisto a los pastores una canasta básica en alimentos, en gasolina. Y es interesante. Y aquí viene lo interesante de esto. Iglesias de escasos recursos logran mantener a pastores de escasos recursos que han sacrificado estos privilegios por su llamado. Hay iglesias de condición de clase media que pueden asalariar a sus pastores, pero los pastores no deben optar a ser avaros, a codiciar ganancias deshonestas. Bueno, estoy recibiendo esto y quiero más, hoy quiero más. Y se ve, hermano, se ha visto un montón de casos así. Ahora, hay iglesias con una muy buena posición económica de sana doctrina que sostienen a sus pastores. Pero estos pastores no deben codiciar más. ¿Por qué? Porque si en el momento lo disciplinan, el pastor le duele dejar la posición más por lo que va a perder económicamente que por la deshonra a Dios. Ese es el principio de eso. Por eso es que es tan importante la elección de los ancianos en la iglesia. Es por eso que desde el capítulo 3 Pablo le está diciendo a Timoteo: todos los que aspiran a ser ancianos, los que aspiran a ser obispos, deben cumplir estos requisitos, y esto no es negociable. Pero el hombre ha querido distorsionar esto. Dice que no tiene que ser pendenciero. Ahí andan un montón de pastores peleando en redes sociales y casi que hasta dándose duro en el tráfico. Dice que no tienen que codiciar ganancias deshonestas. Pastores implicados en estafas, en lavados de dinero. Pastores que deben ser maridos de una sola mujer, y hay pastores que están 2, 3, hasta 4 veces divorciados. O sea, hay un estándar. No podemos negar ese estándar. Hay un estándar que la Biblia no puede negociar. Entonces, entendiendo todo esto, es
que yo quiero que entienda esto. Sí, es verdad. El contexto inmediato de todo lo que hemos venido viendo nos está diciendo que esto se está refiriendo específicamente a los líderes, pero eso también va mucho más allá. Timoteo tenía que anunciar esto a la iglesia en Éfeso. Pero esto no solo implicaba que solo los líderes tenían que hacer ese sacrificio de poder preservar una honra que Dios viene hablando desde el capítulo 1 de 1 Timoteo. Hermanos, la iglesia está llamada a guardar, a cuidar, a ser guardián de este diseño. Dice la palabra también que la iglesia es columna y baluarte. Otras traducciones dicen que es sostén de la verdad. Somos aquellos que proclaman, defienden y adornan con sus vidas esta verdad. Y por eso es que la gente no le tiene mucha fe al cristianismo, porque lastimosamente han visto muy malos ejemplos. Entonces, en el pasaje que acabamos de leer, yo quiero que usted observe 3 verdades que hay involucradas a la hora de preservar este diseño. Porque aquí Pablo va a seguir dándole unas instrucciones finales en cuanto a este tema a Timoteo, que no solamente van para los prospectos ancianos, aquellos que anhelan liderar la iglesia, sino también principios donde la honra a Dios en cada área de nuestra vida está implícito también. No es solo la responsabilidad de los obispos, de los prospectos ancianos, es responsabilidad de la iglesia misma, tanto hombres como mujeres, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Es un compromiso. Entonces, hay 3 verdades que están involucradas en esto. Cuando usted y yo decidimos preservar la honra, el diseño que Dios ha establecido, hay que tener en cuenta 3 cosas. Número 1, que hay testigos divinos, y ya lo vamos a ver. Número 2, que al honrar este diseño vamos a tomar decisiones que van a requerir mucha sabiduría. Y número 3, que hay testigos terrenales. Lo voy a repetir. Número 1, hay testigos divinos al tomar la decisión de preservar este diseño. Número 2, van a haber decisiones que van a requerir sabiduría. Y número 3, hay testigos terrenales. Quiero que vaya conmigo ahí al versículo 21. Teniendo todo esto en contexto para que usted me haya agarrado también, para que me haya entendido bien todo lo que hemos venido hablando. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Solo ahí hay un montón de cosas. Ahora, ¿por qué está ese montón de cosas ahí? ¿No le salía más fácil a Pablo, por ejemplo, solo decir, te encargo que conserves estos principios? Se entiende solito. Pablo pudo haber puesto nada más, te encargo que guardes o que conserves estos principios. Se explica solito. Pero Pablo, y de nuevo, y lo dije la semana pasada, Pablo es bien intencional en cómo dice las cosas, y tomemos en cuenta también que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque hay algo bien interesante que observar aquí. Por ejemplo, sí, es verdad, él pudo haber puesto, te encargo que conserves estos principios, pero si tomamos en cuenta de la intención de Pablo, él añade algo en medio de esta declaración. Lo primero que notamos es la manera, la forma en la que este encargo se da. Cuando dice solemnemente en la Nueva Biblia de las Américas, te encargo solemnemente, está hablando de que esto es algo serio. La Reina Valera dice te encarezco, que es una traducción de decir te ordeno, te encomiendo esto de forma seria. De hecho, literalmente también puede significar yo doy testimonio de, pero la traducción más apegada a este contexto es yo te encargo, yo te exhorto, yo te encomiendo esta parte de manera solemne. Pero no solamente vemos esto, sino a quienes está incluyendo de testigos en este encargo. Dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo Jesús y en la presencia de sus ángeles escogidos. Ahora, ¿por qué está eso ahí? ¿Cuál es la intención de Pablo en poner eso ahí? Ahora, no es la primera vez que Pablo hace este tipo de exhortaciones. Quiero que me preste atención aquí, porque él quiere enfatizar algo importante en lo que quiere comunicar. Y siempre cuando esto sucede pone como testigos al Padre, a veces solo, o a veces al Padre y al Hijo, o a veces incluye también a los ángeles, como en este caso. Por ejemplo, y en pro del tiempo le voy a decir estos 3 textos.
Gálatas 1:20, él está dando a conocer algo que él vivió. Y en Gálatas 1:20 dice: en lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Él estaba contando una experiencia que él tuvo. Primera de Timoteo 6:13 y 14, más adelante dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos viendo también que él está poniendo de testigos a Dios y a Jesús. Segunda de Timoteo 4:1 y 2 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué Pablo está incluyendo al Padre, al Hijo y a los ángeles en esta declaración? Tratemos de agarrar el hilo. Viene diciendo: te encargo de manera solemne, de manera importante, y mis testigos en este encargo son Dios el Padre, Cristo Jesús mismo y sus ángeles escogidos. Y quiero que observe algo. ¿Se acuerda de lo que le estaba diciendo al inicio del Coram Deo? De cómo nuestra vida debe estar delante de Dios. Las acciones que tomamos están delante de la presencia de Dios. Porque la frase aquí en la Biblia de las Américas, en la presencia de Dios, también se traduce delante de Dios. Entonces Pablo estaba consciente de una realidad bien interesante, porque estaba siendo observado por testigos divinos que presenciaban cada acontecimiento en la vida de Pablo. Eso es una realidad. Así como estos testigos divinos están presenciando todo lo que nosotros hacemos en esta vida, así estaba pasando con Pablo. Y yo veo aquí algo bien bello, bien hermoso. Dios y Jesús en compañía de los ángeles son testigos nuestros. O sea, quiero que lo vaya ordenando bien en su mente. Estos testigos que aquí están mencionándose también son testigos nuestros a lo largo de nuestro caminar, desde el momento en el que usted nació hasta el día de su muerte. Estos testigos divinos están hoy, hasta el día de hoy, van a estar pendientes de nuestra vida. De hecho, en el día final vamos a ser juzgados. Y es interesante acá algo. Segunda de Timoteo 4:1, que está diciendo que en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, y este Cristo Jesús es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si tengo en cuenta eso, si yo vivo la realidad de estos testigos divinos, es porque sé que Cristo Jesús va a tener la autoridad de juzgarme en el día final. Ahora, la pregunta es: ¿cómo estamos viviendo usted y yo a la realidad, en esa realidad, perdón? ¿Somos conscientes de esta verdad? Porque les recuerdo que ustedes y yo hemos tomado pésimas decisiones siendo creyentes, como que si esta realidad no fuera cierta para nosotros. Y entonces, ¿dónde está el Coram Deo? ¿Dónde está ese principio que debería de regir nuestras vidas cuando la regamos? Cuando nos dejamos llevar por nuestro enojo, cuando nos dejamos llevar por nuestra preocupación, cuando queremos tener siempre el control de las cosas, cuando en realidad nunca lo hemos tenido y Dios siempre ha sido el que ha tenido el control. ¿Dónde está el Coram Deo ahí? Porque muchas veces nuestro pecado hace que nos olvidemos de estos principios. Por eso es tan importante, como lo cantamos al final, mantenernos firmes y arraigados en lo que la palabra dice. Pero si no tenemos una vida devocional, no tenemos tiempos de oración, no buscamos una comunión con los santos, no buscamos madurar espiritualmente, no buscamos realmente luchar de forma intencional con aquellos pecados que usualmente escondemos delante de los demás, no espere, hermano, que de la noche a la mañana esto vaya a hacer efecto. Y aquí es donde Dios trabaja mucho nuestra paciencia. Pero es necesario que la iglesia esté presente, esté atenta a esta realidad. Hermanos, Dios el Padre, Dios el Hijo, los santos ángeles nos están observando, están conscientes de nuestro caminar. En el día final vamos a ser juzgados por Cristo. Y su Espíritu Santo que habita en nosotros debería de inquietarnos siempre. Nos debe, ese es
Esa es la tarea del Espíritu Santo, convencer al pecador de pecado, de justicia, de juicio, de poner en nosotros esos anhelos que nos hacen perseverar hasta el día en que Cristo regrese. O sea, quiero que vean cómo es de interesante aquí toda la realidad divina en nuestra realidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo siguen trabajando, siguen operando en nuestras vidas. Los ángeles también están siendo testigos de todo esto. Están al servicio de Dios y ya vamos a ver algo bien interesante aquí. Otra de las cosas que yo puedo ver aquí, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, otra vez, al igual que en muchos estudios pasados donde les hemos mencionado que Pablo es súper intencional en todas las cartas que le escribe de exaltar la deidad de Cristo. Él estaba escribiéndole a unos gentiles que creían en un montón de dioses o que probablemente no creían en ningún Dios. Pero este Cristo del que Pablo está hablando, este Cristo, este Jesús es el Cristo. Se lo pongo de esta manera para que me entienda un poco mejor. La palabra Cristo en el griego literalmente significa el Mesías o el ungido, aquel que ha sido prometido desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo llama el Mesías, lo llama el ungido. Y que Pablo esté poniendo este nombre a la par de Jesús no es cualquier cosa, lo está haciendo muy intencional. Este Jesús es el Cristo, este Jesús es el Mesías, este Jesús es el que murió, el que resucitó, el que ascendió y el que hoy está sentado a la diestra del Padre y que un día va a volver. Este mismo Jesús es el que está en control ahorita, que está observando nuestro caminar. Por eso es tan importante lo que te estoy encomendando, Timoteo, es lo que está diciendo Pablo. Porque los testigos que están presenciando este mandato van a ser los que te juzguen. Cristo Jesús va a tener la autoridad y eso lo explica más adelante. Ahora, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Ahora, ¿por qué incluir a los ángeles? ¿Cuál era el sentido de incluirlos en esta lista de testigos divinos? Y esto también es intencional y se lo explico de la siguiente manera. A excepción de los ángeles caídos que decidieron seguir a Satanás, los ángeles hasta el día de hoy siguen en la disposición completa de Dios. Son los que adoran constantemente a Dios en el trono. Son los que fueron testigos de cómo este Jesús se humanó y nació desde el vientre de una mujer, concebido por el Espíritu Santo. Los ángeles fueron testigos de ese acontecimiento. ¿Se acuerda lo que describíamos el 24 del año pasado? La implicación de que los ángeles estuvieran ahí diciendo gloria a Dios en las alturas, porque les ha nacido un Salvador que ustedes no merecían, pero que entiendan lo que está pasando en este momento. Los ángeles fueron testigos de eso. Los ángeles empezaron a entonar adoración a Dios. Pero ¿cuál es el sentido de todo esto? Bueno, si hay algo que caracteriza a los ángeles y que usted puede ver a lo largo de la historia de la Biblia, es su obediencia. Si hay algo que debemos aprender de los ángeles, es la obediencia que tienen hacia Dios. Estos ángeles escogidos, estos ángeles que fueron creados para la gloria de Dios. La obediencia de los ángeles, hermanos, hermanas, para con Dios era el ejemplo perfecto que Pablo podía ocupar para que Timoteo entendiera la magnitud de las instrucciones que le estaba dando. Y no solo eso, porque al nombrar a Jesús como el ungido, como el Mesías, le recordó también que Cristo llevó a cabo una tarea difícil. Quiero que me vaya agarrando el hilo de esto. ¿Por qué? Porque al Pablo decir, Timoteo, te estoy encargando esto delante de Dios, que está siendo el testigo, Dios Padre, el creador de todas las cosas. Y este Cristo del que vos has conocido, que te recuerdo, Cristo fue alguien que le tocó una tarea difícil. En su humanidad, obviamente, él mismo dijo, Señor, básicamente si hay otra manera de hacer esto, si se puede, hagámoslo. Pero Cristo entendía
su compromiso. Cristo entendía su propósito establecido por Dios. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo Jesús diciendo eso antes de morir. Timoteo comenzó a meditar en esto. ¿Por qué Cristo debe ser el testigo en este encargo? Porque Cristo le tocó una tarea difícil, tal vez no de la misma magnitud que Timoteo estaba enfrentando, pero Timoteo hasta en ese sentido también tenía una tarea difícil que cumplir. El encargo que le estaba siendo encomendado a este joven no era fácil. Iba a requerir de mucha sabiduría, de mucha paciencia y de mucha resistencia, porque era muy probable que iba a encontrar oposición. Jesús llevó a cabo una tarea difícil, pero a pesar de ello, Él fue fiel. Fiel en honrar el propósito del Padre. Se lo repito, Cristo fue fiel en honrar los propósitos del Padre, porque era una misión difícil, pero Él fue fiel. Para que la Escritura se cumpliese, dice en muchos textos sobre la vida de Jesús en los evangelios. Y esto se hizo para que la Escritura se cumpliese. Había un propósito. El rompecabezas tenía que calzar con Cristo. Cristo no se podía dar el lujo de dejar a medias una pieza. Tenía que encajar bien. Cristo sabía perfectamente a lo que iba, pero no fue fácil. Ustedes y yo, amados hermanos, a la luz de la palabra, entendemos perfectamente cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Tiene que calzar ese rompecabezas en nosotros, pero el pecado muchas veces no nos deja. Somos llamados a ser una iglesia que cumpla los propósitos diseñados por Dios. Pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque el pecado ha minado nuestras vidas, tanto en los líderes como en la congregación misma. Hermano, tómense el tiempo de analizar su vida últimamente. Cuando ustedes han llegado a gracia y verdad y han entendido lo que la palabra pide de ustedes, a todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que ha despertado un nuevo anhelo y sabe que tiene que cambiar ciertas cosas en su vida, que sabe que no honran el propósito de Dios, pero no los quiere cambiar. Se hace el desentendido, se hace la desentendida y sabe que hay cosas que tiene que abandonar, transformar, mejorar, otras que tiene que pulir, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se ha puesto a preguntarse una noche por qué no avanzo en esto? Pasa 1, 2, 3, 4, 5 años y yo no avanzo de esta área de mi vida. Debería de estar en este punto, pero estoy acá. ¿Por qué no avanzo? Por eso es importante recurrir a esto, porque la palabra me recuerda dónde debe estar mi vida, dónde debo corregir lo que debe corregirse. Y hay muchas cosas bien interesantes que Timoteo comenzó a meditar también. Pero el ejemplo más profundo que podemos tener ustedes y yo, tal como lo tuvo Timoteo y Pablo, fue Cristo. Cuando usted se siente estancado, cuando usted se siente estancada y frustrado por muchas cosas que no avanzan en su vida, mire a Cristo. No es la primera vez que se lo decimos, pero entienda lo que Cristo hizo. Fácil es que usted me cuente toda la historia de Cristo en las 4 versiones que están en el Evangelio, pero realmente usted está entendiendo todo lo que implicó que Cristo hiciera todo lo que hizo antes de morir, durante su muerte y después de su muerte. ¿Está entendiendo la vida de Cristo realmente? Porque eso es precisamente lo que usted debe aprender para aplicar a su vida. Debe perdonar como Cristo perdonó. Debe amar como Cristo perdonó. Debe amar como Cristo amó, perdón. Lo cantábamos también. En esto conocemos el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Y el texto de 1 Juan 3:16 dice que ese mismo amor es el que debemos mostrar nosotros para con nuestro hermano, que muy probablemente nos llegue a decepcionar. Pero ese es el diseño de Dios. No es un capricho pastoral, es diseño divino. Estamos llamados a eso. Si nos sentimos estancados, aprendamos de Cristo. La misión de Cristo no fue fácil. El llamado que tenemos como iglesia no es fácil. Hay presiones sociales. Lo decía la semana pasada. Si usted piensa que se vienen tiempos bonitos, se está engañando solito, porque esto va a empeorar.
y la iglesia necesita permanecer firme. Y con esto yo quiero ir entrando a la segunda verdad, al honrar, al preservar esta honra. Y es que cuando decidimos respetar este diseño y guardarlo, esto va a requerir decisiones que necesitan mucha sabiduría. Se lo pongo en este sentido. Al final del versículo 21, sí, Timoteo estaba entendiendo de que el mandato era solemne, el encargo era solemne, tenía testigos divinos, él reconocía lo importante de esto. Pero la palabra conservar, aquí en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera, dice que guardes. Pero esta palabra guardes también se refiere a custodiar algo, a ser defensor de algo, a defender algo. Entonces a Timoteo se le estaba diciendo: preserva esto, todo esto que te he mandado, en presencia y delante de Dios, de Cristo y de los ángeles como testigo. Por favor, preserva esto, no dejes que se muera esto. Estos principios establecidos por Dios tienen que ser respetados, tienen que ser guardados. Y eso implica, hermanos, que sean aprendidos, atesorados y puestos por obra. Timoteo tenía que no solo entender esto, tenía que razonarlo, tenía que atesorarlo, pero tenía que ponerlo en práctica. Porque si él pone en práctica algo que no ha entendido, no tiene chiste, no sirve eso. Por eso es que la palabra da un equilibrio tan perfecto. Conserva estos principios. Ahora, está diciendo algo más, está añadiendo algo más. ¿De qué manera? Aparte de que este encargo es solemne, estos principios, Timoteo, los tenés que guardar sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Por qué? Porque en el contexto de que Timoteo se le estaba encargando, que él, o sea, Pablo ya no podían contar con Pablo. Timoteo estaba quedando a cargo porque él iba a ser el encargado de elegir a otros que fueran aptos para ser líderes de la iglesia. Y esto no era cualquier cosa. Esto era un encargo solemne. ¿Por qué? Porque Timoteo fácilmente pudo haber llamado a Jonathan. Y Timoteo dijo: uy, ese gordito de ahí, no, hombre, yo no creo que ese hombre sea apto. Mejor escojamos a Carlos. Carlos está más apto. ¿Se da cuenta los límites que está poniendo Pablo? No tomes esta decisión a la ligera, ya lo va a decir más adelante. Este encargo tenía que ser sin prejuicios. O sea, no juzgues un libro por su portada. Vos podés ahí ver al hombre todo reventado, pero puede ser más espiritual que vos. Y no lo hagas con espíritu de parcialidad, no porque sea tu amiguito, no porque vos sea tu cherada, no porque veas aptitudes a tu criterio que son mejores que el otro. De hecho, ese fue el error de Samuel con David. No juzgues si el hombre es fuerte, si el hombre es ágil, si el hombre es sabio, porque yo no miro eso, le dijo Dios a Samuel. Yo estoy viendo el interior, lo que hay en el corazón, lo que el hombre no puede ver. Pero el problema es que Timoteo tenía que aprender eso, a cumplir el estándar que Dios había dejado. Ya Pablo no iba a estar, ¿cómo le iba a hacer? Por eso es que era tan importante el encargo. Sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y yo me atrevo a extender esto, ese es criterio personal, que también esto era importante para respetar la honra de las instrucciones que están mucho más antes. Es decir, si usted se va al capítulo 5, versículo 1, cuando Timoteo fue instruido a reprender de cierta manera a los ancianos y a los jóvenes, el hecho de que hiciera estas instrucciones sin prejuicio también podía afectar, porque Timoteo no podía regañar de la misma forma a fulano que a fulana. Podría, por el hecho de que se lleva más con fulano y con fulana, de regañar más a este y de regañar menos a esta. Y hoy se ven esos casos en la iglesia.
Hay favoritismos injustificados que Dios no ha llamado a que se den. Pues, hermano, parece risible, pero por eso es que la gente de afuera mira a la iglesia como un circo, una novela, porque se están dando un montón de dramas en medio de la iglesia y los pastores no hacen nada, no están involucrados con sus hermanos. La iglesia no confía ni siquiera en su prójimo, cuando el mismo diseño es que nos rindamos cuentas los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos aprendamos a amarnos como Cristo nos amó y a perdonar la ofensa. Pero la iglesia se le ha olvidado todo eso. ¿Se da cuenta cómo este diseño ha sido tan corrompido hoy? Por eso era tan importante el encargo. Vuelva ahí al versículo 21, al final. Que conserves estos principios sin prejuicio ni con espíritu de parcialidad. Es decir, no lo hagas por favoritismos. Versículo 22, y aquí hay un imperativo, aquí hay un mandato. No impongas las manos sobre nadie con ligereza. Si vos tenés pensado, Timoteo, elegir a cualquiera de estos en la iglesia de Éfeso para que sea un anciano porque vos lo ves de buen perfil, relájate. Tómate las cosas con tiempo, con calma, discernilo, revisa todos los requisitos que ya te di antes y pasa el examen. Y si esta persona pasa el examen, entonces sí, considéralo. Pero no impongas las manos sobre nadie con ligereza, no te apresures. Y me encanta esto porque hasta el día de hoy lo mantenemos y se ha predicado antes. Hoy por hoy el único anciano oficial que tenemos es el pastor Marcelo. Tenemos otros prospectos ancianos, incluyendo a su servidor, que estamos buscando honrar a Dios en este diseño. Pero no estamos precisos por ser ancianos ya, hermanos, porque entendemos la solemnidad de esto. Porque aquí donde nos vea, nosotros todos tenemos luchas, enfrentamos desánimos, enfrentamos un montón de dramas, hermano, que a veces usted ni se imagina. Pero por eso es tan necesario, como se los decía en el sermón anterior, que ore por nosotros, porque lo necesitamos, porque constantemente luchamos con nuestro orgullo, para que el hecho de que cualquiera de los nuestros que solo por estudiar en un seminario se enorgullezca por saber más que usted, o que usted sepa más que nosotros. Estamos lidiando con diferentes cosas, con pecados que van a buscar corromper este diseño. Pero por eso es tan importante. Podemos tardar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 años en hacer oficial un anciano de uno de los prospectos, y no estamos precisos por eso. ¿Por qué? Porque entendemos la solemnidad del llamado. Estamos tratando de entenderlo. Por eso es que yo les decía la semana pasada, fácilmente yo puedo apuntar en el dedo hacia uno de mis hermanos que están tratando de prepararse para el llamado. Pero ¿qué pasaría si el llamado fueran cualquiera de ustedes, hombres? Si el Señor les llamara a un ministerio de una iglesia local, ¿estarían dispuestos a sacrificarlo? Eso se los decía la semana pasada. Y no nos estamos haciendo los héroes con eso, sino todo lo contrario. Por eso era tan importante que Timoteo entendiera que esto no debía ser tomado a la ligera. Compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. ¿Qué tiene que ver esto aquí? Básicamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no te apresures a elegir líderes para la iglesia. ¿Por qué? Porque si vos elegís mal, la responsabilidad por elegir mal va a caer sobre ti. Compartiendo así la responsabilidad por los otros, por los pecados de otros. Porque la responsabilidad de elegir mal a un líder que al final deshonra el diseño al pecar, al no ser apto, iba a caer sobre Timoteo. Y eso es increíble, porque por eso es que nosotros estamos guardando con paciencia nuestro proceso. Y me remito al ejemplo de la iglesia local nuestra. Estamos constantemente luchando con estos pecados, tratando la manera de. ¿Por qué? Porque usted, hermano, amado, amada, también enfrenta pecados. Y también la semana pasada veíamos que la iglesia tiene la responsabilidad de confrontar a sus líderes si están en pecado. Si la iglesia ha permitido líderes que han corrompido este diseño,
Es porque no han sido instruidos, es porque este diseño no está siendo respetado, porque no han sido instruidos, porque simplemente son apáticos. Como fulano está pecando, yo puedo pecar al igual que mi pastor. De hecho, a mí me llama mucho la atención una frase que no sé si Spurgeon la dijo, que dijo que la iglesia es el reflejo de sus líderes. Y es interesante, fíjense. Es interesante cómo los líderes pueden ser una buena influencia o mala influencia para sus ovejas. Por eso es la importancia de ser enseñables también, que lo veíamos la semana pasada. O sea, hay una conexión increíble en lo que hemos estado viendo. Usted puede enseñarme mucho, hermano, a través de su vida, de sus fracasos, de sus logros, de lo que Cristo le está enseñando a través de la palabra. Yo puedo aprender mucho de ustedes. No solamente en esta posición en la que me encuentro yo, ustedes aprenden. Es tan perfecto el diseño de Dios. Este rompecabezas diseñado por Dios es perfecto. Pero debe entenderse que es importante, que no puede tomarse a la ligera. Si hoy por hoy Carlos, Jonathan, René, Frank no son nombrados pastores oficiales de gracia y verdad o ancianos oficiales de gracia y verdad, es porque queremos llevar este proceso despacio, no con ligereza, porque si alguno de nosotros la riega puede deshonrar este diseño y puede ser el tropiezo para la iglesia. Es un encargo solemne, por eso le pedimos que ore por nosotros. Porque Cristo va a pedir cuentas a nosotros, de ustedes. Y eso es serio. Yo anhelo de verdad, en el día en el que Cristo nos pida cuentas, poder presentarnos humildemente a una iglesia santa y sin mancha, no por el logro de los pastores, sino porque simplemente fuimos fieles al llamado. Al igual que Cristo fue fiel a los propósitos del Padre, los pastores somos llamados a ser fieles a los propósitos del Padre. Me encantó una frase de un teólogo que dice: no hay nada que origine más prejuicio en la iglesia que el que haya personas que sean tratadas como que si no pudieran hacer nada malo, y otras que son tratadas como si no pudieran hacer nada bien. Cuidémonos del favoritismo en las iglesias. Cuidémonos de idolatrar hermanos, líderes, pastores, porque podemos aprender de todos, hermano. No juzgues un libro por su portada. Tú no sabes el ejemplo espiritual que el de a la par o el de atrás te puede brindar. Por eso es tan importante esto. Porque si no, la responsabilidad recae sobre esos líderes que no pudieron cumplir esto. Guárdate libre del pecado. Timoteo tenía muchas cosas que enfrentar, incluyendo su propio pecado. Yo he escuchado un montón de predicaciones que alaban a Timoteo porque era cipote, porque tenía que, y visitan este texto de que nadie tenga en poco tu juventud, sino que tenés que ser ejemplo en esto y esto. ¿Se imaginan a un Timoteo joven recibiendo semejantes instrucciones? Obviamente reconociendo el calibre del llamado, pero realmente enfrentándose a la lista de todo lo que implicaba el hecho de que él quedara a cargo en una iglesia. No, hombre, ese compadre probablemente quiso echarse para atrás. Claro, él era un ser humano, es un pecador, pero él estaba consciente de su llamado. Él calificó para todos los requisitos que Pablo dio en 1 Timoteo 3. Hermano, no hace mal, incluso si usted nunca aspira a ser pastor, dése una leidita. 1 Timoteo 3, requisitos de los obispos y hasta de los diáconos. Hay muchas similitudes, hasta para las viudas incluso, que lo vimos hace un par de semanas. Hay cosas que se comparten porque es un diseño divino, porque el encargo no es cualquiera. Guárdate del pecado. ¿Usted cree que solo eso aplica para los pastores? Cuando dice guárdate libre de pecado, ¿usted cree que eso es solo para los pastores? Yo he escuchado un montón de predicaciones que esto es solo para los pastores. No lo dicen tal cual, pero lo implican. Pero hermano, esto es para la iglesia. La iglesia debe guardarse libre de pecado. Sí, comenzando por los líderes.
Y esto es difícil si estamos expuestos a cada rato a cosas que nos inclinan a pecar. Se lo pinto de esta manera. Miguel Núñez, en uno de sus tantos libros, dice que mientras más expuestos estemos a aquellas cosas que nos inclinan a pecar, obviamente vamos a terminar pecando. O sea, no se necesita una mayor exégesis para eso. Pero si yo trato de hacer las cosas bien, me dedico a sacrificar un tiempo para aprender realmente, aunque sea un capítulo, pero si no le entiendo tal cual, puedo recurrir a alguno de mis líderes y decirle: mira, no entiendo esto, o a otros creyentes que son maduros, que me pueden explicar esto, pero yo logro entender esto y lo aplico a mi vida, o intento aplicarlo a mi vida. ¿Usted cree que todo el tiempo que usted invierte en eso va a ser por gusto? Porque Dios es bien experto en pasar el examen así. Probablemente usted aprenda algo de algún sermón, de algún podcast, de alguna conversación con algún hermano, y el examen le viene rapidito. Es puesto, mire, hoy en nuestro contexto de la capital, híjole, nuestro cristianismo es probado en los partidos de fútbol, en el tráfico, con los jefes, con los compañeros, con la familia misma. Ahí se ve su cristianismo. Fácil es venir aquí y decir amén. Por eso es tan importante el encargo solemne, porque los líderes van a ser el ejemplo de lo que la iglesia también va a hacer. Versículo 22: no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Versículo 23: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Voy a tratar de ser breve aquí por cuestiones de tiempo. Un montón de personas han agarrado este texto para excusarse que pueden ir a tomar, a beber, hasta emborracharse, porque Timoteo también, por mandato de Pablo, el apóstol, lo recibió. Pero no está hablando de eso. Pareciera que hay un gran paréntesis en medio de las instrucciones que viene dando, porque viene hablando del encargo solemne. Pero le recuerdo, vimos en el primer punto que honrar este diseño iba a implicar que hay testigos divinos. Número 2, que habían decisiones, si íbamos a decidir honrar este diseño, que requieren sabiduría. Desde el momento en el versículo 22 que está diciendo: tenés que ser sabio a la hora de elegir a los líderes, no impongas las manos con precisión, esto requiere sabiduría. Santiago dice que si estamos faltos de sabiduría podemos recurrir a Dios. Dios no nos cobra ningún impuesto, esto es gratuito y nos va a ser dado. Entonces, si reconocemos que necesitamos esta sabiduría, no era algo que podía tomarse a la precisión. Entonces, hasta para escribir esta instrucción personal para Timoteo, porque algunos comentaristas dicen que en los tiempos bíblicos, obviamente, incluso hoy, ustedes escuchan testimonios de personas que brindan servicio militar en Oriente y en Israel, y no hay un agua potable muy sana que digamos en Israel, por la zona. Entonces el agua usualmente tiene que hervirse en esas zonas para ser potable, o se almacenan en las famosas tinajas, donde ahí se puede mantener fresco. Obviamente usted no va a beber agua hervida en medio del desierto, pero la idea de esto es que Timoteo, siendo de padre griego y de mamá judía, obviamente había un choque ahí donde pareciera haber un pleito, y esto muchos historiadores lo dicen, entre el libertinaje del papá con el legalismo de la mamá. ¿Por qué? Porque los judíos tenían cierto legalismo de no beber vino para emborracharse, pero en muchas culturas lo hacían, en muchas fiestas lo hacían. Ahora, el padre de Timoteo era un griego, era probablemente otro que abusaba de esta sustancia. Entonces Timoteo no tenía como una instrucción muy clara, y obviamente él, tratando de guardarse, tal vez no con un conocimiento correcto, él decidió no tomar vino, con más razón después de leer las instrucciones de Pablo de que el que era llamado obispo no tenía que ser dado al vino. Entonces Timoteo a su modo se estaba guardando, pero esto le trajo un efecto negativo en su salud, se enfermó de su estómago. Entonces Pablo le está recomendando: ya no bebas agua sola. O sea, esto realmente te está dañando la salud. Dicen que lo que le dio a Timoteo posiblemente fue una disentería, sino un poco de vino por causa de tu estómago. Y ojo, un poco de vino, no te emociones. Y ahí en un montón de predicadores sacando esto de contexto. La instrucción es para Timoteo, y aquí viene un principio básico, hermano.
Aquí viene parte de la libertad de conciencia. No es pecado beber vino, no es, el pecado es emborracharse. Aquí la idea es el principio, la motivación. O sea, el hecho de que la Biblia no prohíba algo literalmente no quiere decir que tenemos la licencia para irnos al extremo. Ahora, tampoco podemos irnos al otro extremo de prohibirlo, de satanizarlo y de mandar al infierno a todo aquel que lo haga. ¿Por qué? Porque lo que nos rige es un principio de madurez espiritual. Y aquí me remito al ejemplo y aprovecho este paréntesis de la libertad cristiana. Pablo lo enfrentó. Aquellos que comían carne sacrificada con los ídolos y renunciaban a esa libertad por amor a los hermanos débiles. Pero de nuevo, si ustedes se está yendo a un extremo, examinen las motivaciones. Todo parte de ahí. Si la Biblia no lo prohíbe o si la Biblia no lo aprueba, examine su motivación. Ahí está el principio. ¿Cuál es el motivante para que usted haga lo que hace, aunque la Biblia no lo prohíba? ¿Cuál es su motivación? ¿Cómo espera respetar este diseño? Sigamos, que ya se me acabó el tiempo. Ahora retoma la instrucción de nuevo. Bueno, luego de este paréntesis en el versículo 23 dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera las buenas obras son evidentes y las que no lo son se pueden ocultar. Quiero ir al último punto con esto. Los testigos terrenales. Ya vimos que hay testigos divinos, que esto va a implicar tomar decisiones sabias, porque hasta para eso Pablo tuvo que ser sabio, para no contradecirse con la instrucción que estaba dando de que el que era llamado al obispado no debía beber mucho vino, porque si no había una contradicción ahí. Pero hasta en eso Pablo necesitó sabiduría para esta instrucción. Ahora, hay testigos terrenales, ustedes, su familia, sus compañeros, los líderes. ¿Por qué? Porque hablando de los ancianos que debían ser elegidos, le está diciendo prácticamente entre el versículo 24 y 25, ¿por qué es importante que vos mires y pongas atención a estas personas que vos pensás que son aptas o no para el ministerio? Porque vos ves a unos hombres y los pecados de ellos se les notan los pecados. Hay otros, dice, que sus pecados los siguen o van detrás de sus pecados, dice otra traducción. Pero básicamente el sentido es: vos ves a esta persona y vos las considerás apta, pero estás viendo que tiene pecados evidentes, y hay otros que no están aptos para el ministerio y tienen pecados ocultos. Vos lo ves bien santito por fuera, pero este hermano está con pecados ocultos que está luchando. Entonces no consideres a esto con precisión, con ligereza, no lo apresures. Este proceso no es para apresurarse. Ahora, versículo 25: de la misma manera las buenas obras son evidentes. Probablemente vos menosprecias a este hermano porque no lo ves apto, pero tiene buenas obras, tiene un testimonio que es evidente. E incluso si este hermano está haciendo cosas de las que nunca va a saberse en la iglesia, al final Dios sí lo va a saber. El principio que yo quiero dar al final de todo esto, hermanos, es que Timoteo tenía que escoger esto, y aquí estaba aprendiendo un gran principio acerca de cómo estas cuestiones se dan, en el sentido de aquellos hombres que parecían aptos pero tenían pecados ocultos o evidentes no podían ser aprobados, y aquellos que tenían un buen testimonio tampoco debían ser aprobados en el sentido de ahorita. Ese es el punto. Sí, está apto o no está apto, tiene buenas evidencias o no tiene, se ve bien o no se ve bien. El punto es: tranquilo, no lo hagas con precisión. ¿Por qué? Porque, hermano, no es nuevo decir que si usted oculta un pecado, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Y si nosotros hacemos buenas obras y al final nadie reconoce o premia nuestras buenas obras, al final Dios va a recompensar a cada uno según sus obras. Dios no es deudor de nadie. No se frustre si la gente no ve su buen testimonio, su evolución en ese sentido de buenas obras, lo que antes le costaba y lo que no, y quiere que el mundo lo note. No, examines, hermano, cómo el Espíritu Santo lo va discerniendo. Los mismos hermanos a veces, sin que usted lo pida, le dicen: hermano, tú has cambiado para bien. Y eso no es para que usted se glorifique. No se alabe el sabio en su sabiduría, dice Jeremías, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza, sino que el que se gloría en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy el Señor. Dios conoce nuestras buenas obras, Dios conoce nuestras luchas. Entonces, 3 verdades que hay involucradas a la hora de preservar este diseño.
si hemos decidido y si hemos sido llamados a preservar esta honra, y regálame unos minutitos más, por favor. Si hemos sido llamados a preservar esta honra, al igual que Timoteo lo fue, una honra que implica respetar el diseño de Dios de buena gana, de forma genuina, porque ya vimos que la honra de mala gana es hipócrita. Pero si hemos sido llamados a preservar esta honra que ha sido guardada desde los tiempos de la Biblia hasta el día de hoy, es porque este diseño es divino, es verdadero, es real, es efectivo. Entonces, si hemos decidido esto, tengamos presente que hay testigos divinos en medio de esta obra, de que habrán decisiones que requieren sabiduría, y por lo tanto deben haber testigos terrenales que vean que esto es verdad, que el diseño no es solo papel impreso, sino que realmente es efectivo en las vidas de los pecadores. Y quiero terminar con lo que le decía al principio. Vivamos coram Deo, es decir, en la presencia o delante del rostro de Dios, porque vivir coram Deo es vivir toda la vida, toda, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, quiero agradecerte en esta noche por tu ley, por tus instrucciones. Quiero darte gracias, Señor, porque realmente es increíble cómo pasamos por alto el hecho de que tú estás aquí, de que eres omnisciente, de que eres omnipresente, de que eres todopoderoso. Sin embargo, hoy queremos honrar ese diseño, no por decisión meramente propia, porque somos muy cambiantes, Señor. Hoy podemos decir sí, mañana podemos decir tal vez, pasado mañana podemos decir no. Sin embargo, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo cada día se perciba más en nosotros, que nuestro pecado nos vaya cargando más de tal manera que temamos, que nos cargue, que genere en nosotros un arrepentimiento genuino. Padre, así como Timoteo tuvo decisiones difíciles, tuvo una misión difícil, nosotros tenemos un propósito dado por ti, que en tu palabra se ve. Pero es difícil, Señor. Es difícil, hay que renunciar a cosas que hoy por hoy no queremos dar a torcer. Ayúdanos, Señor, porque somos orgullosos. Ayúdanos, Señor, porque hay mucho que cambiar, hay mucho que crecer. Oro por los ancianos de esta iglesia, oro por los prospectos, Señor, oro por sus luchas y oro, Señor, por esta iglesia. Oro, Señor, porque el diseño divino que tú has establecido podamos ponerlo por obra. No nos interesa ser grandes numéricamente, Señor, nos interesa ser fieles. Nos interesa respetar este diseño, guardarlo, porque es un encargo solemne. Tú eres nuestro mayor testigo, los ángeles, Cristo mismo. Ayúdanos a vivir a la luz de esa realidad, Señor. Guárdanos libres de cualquier pecado. No nos permitas tener favoritismos que no sean pecaminosos. Ayúdanos a tener una madurez espiritual que nos permita crecer en comunidad. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Esa es nuestra oración. Y que así como lo cantamos, manténnos firmes y arraigados, Señor. Esa es nuestra oración, porque reconocemos que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.